6:33 y es momento de hablar con ustedes. Es momento de hablar con ustedes. Es momento de hablar con ustedes con Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander. Don Víctor Bautista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días para todos quienes nos escuchan en este momento. Don Víctor, cuénteme, ¿cómo va avanzando el tema de apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela? Primero eso. Y segundo, ¿cuál fue la negociación, el acuerdo al que llegaron con agentes del vecino país para ponerse de acuerdo en esta reapertura? Bueno, primero que todo se trata de una apertura solamente de los pasos de frontera entre Táchira y Norte de Santander, porque recordemos que hay una frontera en La Guajira, en Arauca y en otras regiones. La de La Guajira se encontraba abierta, siempre se mantuvo abierta, pero las autoridades venezolanas habían cerrado esta zona de Norte de Santander, por lo que nos vimos en la necesidad de establecer un mecanismo de diálogo y cooperación con las autoridades del Táchira. Dialogamos allí con la gobernación del Táchira, también con delegados del protectorado del Estado Táchira, que son entidades delegadas por el gobierno nacional, y empezamos a trabajar unas mesas que tenían que ver con temas ambientales, con temas de COVID-19, con temas propios de la frontera, y llegamos al punto en que nos dimos cuenta que era necesario e imprescindible salir rápidamente del cierre de frontera que produjo el COVID-19 para personas. La gente requiere una normalización de sus actividades. Teníamos más de 10.000 o 15.000 personas pasando por trochas, buscando su trabajo diario, buscando sus actividades diarias, como es común aquí en la zona de frontera, y rápidamente también nos dimos cuenta que la economía en Venezuela ha ido cambiando, ha ido demandando producción colombiana en grandes dimensiones, y toda esa producción colombiana empezó a pasar por sitios irregulares y por trochas, alimentando la criminalidad que se ubica en esos puntos. De esa manera, y producto de ese diálogo, el 3 de septiembre produjimos una declaración conjunta de las dos regiones en la que se establecieron los 3 o 4 puntos que han permitido hoy avanzar en la primera fase, que es el paso de estudiantes y el paso peatonal de personas en el que nos encontramos. Doctor Víctor, muy buenos días y bienvenido a la hora de la verdad. Yo quisiera preguntarle, porque tenemos confusión desde el lado colombiano, teniendo en cuenta que estábamos en una situación de cerco diplomático ya por 2 años y pues que el comercio y la idea de sofocar a la dictadura pues era el objetivo principal del Grupo de Lima. Yo quisiera preguntarle, esta comisión con la que ustedes hablaron del estado de Táchira, ¿estaba compuesta por el equipo y delegados directos de Juan Guaidó, de la oposición, del gobierno que reconocemos? No. De facto, las autoridades que gobiernan en el estado Táchira, la gobernadora Lady Gómez es una gobernadora elegida en las elecciones regionales de Venezuela para el estado Táchira, y el protector del Táchira es un delegado de Nicolás Maduro que hace presencia en esa zona. La una es de oposición y la otra y el otro es delegado del gobierno nacional, y son las personas que se encuentran allí ejerciendo la gobernabilidad de esa región, y con ellas fue con quienes hablamos para lograr este proceso de transición y estabilización de la zona de frontera. Por parte Doctor del Víctor, Ejecutivo, ¿quién estuvo liderando estas conversaciones? ¿O lo hicieron simplemente las autoridades locales? Autoridades regionales y locales. Nosotros tomamos la iniciativa, analizamos el marco constitucional colombiano, analizamos la nueva ley de fronteras y analizamos la situación difícil que tienen las personas que todos los días tienen que cruzar la frontera y que estaban supeditados al accionar de los grupos ilegales que los extorsionan y quienes violentan los derechos de las personas tanto en Táchira como en Norte de Santander. Doctor Víctor, entonces quiere decir que pues por vocería del Departamento de Norte de Santander, y me imagino que con autorización del gobierno nacional, como nos está explicando, pues se reactivan los diálogos con el régimen dictatorial de Venezuela. Así es. Esto no es una tarea fácil, no existe un manual de recomposición de relaciones entre dos países,
y menos entre dos regiones. Nosotros somos conscientes de esa situación. Somos muy respetuosos también de la posición del Ejecutivo en el tema del no reconocimiento y la ruptura de las relaciones que existen entre ambos estados, pero también entendemos que hay una obligación regional de mantener los derechos humanos, de combatir la ilegalidad, y nunca está, en ningún lugar está escrito que ante la ruptura de relaciones y reconocimiento y no reconocimiento de un régimen se tenga que propiciar una economía de ilegalidad y un paso y una regulación migratoria regulada por los grupos ilegales. Por eso entendemos que los pasos de frontera, pese al no reconocimiento y no comunicación entre los dos estados, es una obligación de la institucionalidad de restablecer, y por eso avanzamos en ello y tratamos siempre de tener unas orientaciones adecuadas del gobierno nacional. Alguien en el gobierno los debe estar acompañando en la medida en que, cuando menos, y esto sí no ha sido derogado, a pesar de que en este país tenemos una norma hoy, mañana amanecemos con otra muy distinta. El artículo 189 de la Constitución dice que dirigir las relaciones internacionales es una tarea del presidente de la República, lo mismo pues que nombrar agentes diplomáticos y consulares, recibir agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Es potestad exclusiva y única del presidente de la República regular los asuntos migratorios o analizar por lo menos el tema de recomposición de relaciones internacionales. No le compete absolutamente a nadie más. Pero entonces, en ese orden de ideas, tiene que haber alguien que desde el nivel central, no sé, y cuando digo alguien me refiero a la canciller, me refiero al mismo presidente de la República o a un delegado por el presidente, que pudiera llevar a cabo estos diálogos, porque el tema va más allá, es un tema de soberanía, y quien está al tanto de ella y decide cómo actuar frente a ello es el presidente. Si usted se da cuenta, del lado de Venezuela, de la narcodictadura, es Nicolás Maduro el que da las órdenes. Y de hecho, escuchamos a la vicepresidenta hace unos días hablar de la reapertura de la frontera. En Colombia, ¿quién del nivel central ha estado al frente de las negociaciones o de las conversaciones para la reapertura? No ha habido una concentración de esa función. Realmente nosotros somos conscientes de que las relaciones bilaterales están rotas, y cuando nosotros hablamos con el Estado Táchira, de cierta forma estamos hablando de una mesa transfronteriza y no de una mesa colombo-venezolana. Vuelvo y reitero, nuestra relación ha sido exclusivamente con autoridades regionales, el diálogo es exclusivamente de orden regional, y en el momento en que tienen que haber decisiones de competencia nacional, como son las migratorias, las aduaneras o las de control sanitario, ahí apelamos a una coordinación y a una comunicación que hacemos con nuestras autoridades nacionales, como son Migración Colombia, la Dirección Nacional de Aduanas, el Instituto Colombiano de Agricultura. Ahí solicitamos esa complementariedad y concurrencia, de manera que no pongamos en riesgo la no relación bilateral que entendemos no le puede competir a una gobernación o a una alcaldía. Es una especie de tercerización de un diálogo regional que no llega al alcance bilateral del que tú hablas, y al cual tiene claramente exclusiva competencia el presidente de la República. Doctor Víctor, pero yo tengo que insistir en eso, la reapertura de un paso fronterizo, por más que quede en el departamento del norte de Santander y por más que beneficie a los miles y miles de migrantes, ya sean colombianos o venezolanos, que quieren utilizar este paso, la potestad de hacerlo, de entablar negociaciones con un gobierno que sabemos todos es dictatorial, como el de Venezuela, sobre todo la gobernación de Táchira con su protector, que se sabe es uno de los mandamás de la dictadura, uno de los sanguinarios de esa dictadura. Pues no es responsabilidad de la gobernación, es responsabilidad del presidente de la República, y los gobiernos, y Colombia necesita generar una estabilidad, necesita tener un proceso, un debido proceso de toma de decisiones, porque esto manda mensajes erróneos. Nosotros hemos venido en las últimas semanas, en la hora de la verdad, discutiendo cómo se realizaron o los procesos, cómo se dieron estos diálogos, los cuales son totalmente irregulares. Yo entiendo la buena intención de la gobernación, de usted, doctor Víctor, y del gobernador, pero no es correspondencia de ustedes decidir si los pasos fronterizos o no de Colombia se abren, y es una irresponsabilidad por parte del gobierno si autorizó esto de esta manera. Yo quisiera preguntarle,
Si esto se extiende y se elabora unos diálogos con el régimen, ¿estaría entonces el gobernador de Norte de Santander dispuesto a sentarse y organizar, digamos, alguna otra decisión bilateral entre el departamento de Táchira y el Norte de Santander con los dictadores, con el gobierno que llevamos 2 años no reconociendo? ¿Por qué no se contactó al gobierno de Juan Guaidó? Nosotros claramente tenemos una comunicación muy directa y muy colaboradora con nuestro Ejecutivo, tanto con la Cancillería como con Presidencia de la República, como con Migración Colombia. Y siempre hemos encontrado la respuesta de que Colombia va a mantener una política de frontera abierta. Es una decisión que es independiente del conflicto político y diplomático que tenemos con el vecino país. Al encontrarse esa decisión, que repito, es una decisión del Ejecutivo, como tú bien lo has dicho, de mantener los pasos fronterizos abiertos, nos vimos en la posibilidad de entender Venezuela qué tipo de comunicación tiene para mantener la misma política. Venezuela fue quien puso los contenedores, cerró la frontera, aplicó un castigo a Norte de Santander y Arauca, cerrando la frontera el 24 de febrero después del intento de la ayuda humanitaria, y obviamente presionamos para que no fuese una asociación delictiva las trochas para regular el paso del comercio y de la gente. Al haber esa situación, pues claramente tercerizamos una comunicación y entendimos de Venezuela que había una disposición también de sincronizar con Colombia la apertura de frontera, y al no haber relación directa, pues terminamos nosotros recibiendo alguna información importante que facilitó esa situación. Pero repito, nosotros no podemos ni queremos tampoco tomar competencias que no son propias de una gobernación o una alcaldía, y hicimos uso del artículo 16 de la nueva ley de fronteras, que nos da la posibilidad de cooperar con los estados vecinos para tratar temas de desarrollo regional, y en ese sentido pues actuamos y recibimos claramente un buen acompañamiento y una buena asesoría del gobierno nacional. Obviamente en el estado Táchira no hay representación de Juan Guaidó y de sus equipos de trabajo, y por eso apelamos a trabajar con las autoridades electas, la de oposición, Lady Gómez como gobernadora, y el otro delegado denominado protector del Táchira. De hecho, le escuchábamos a Freddy Bernal en declaraciones a los medios de comunicación en Colombia advertir que el paso peatonal funciona bajo las condiciones que se ha establecido en Colombia, pero que hubo una reunión entre las autoridades de ambos países y no volvieron, que no, ustedes en Colombia a este lado no le responden el teléfono, ni la DIAN ni Migración Colombia, y que ellos no se podían quedar esperando y que por lo mismo pues tomaron la decisión de la reapertura definitiva. Eh, ¿Esto es cierto? Que a este lado no hay quien les hable a los del otro lado y que entonces ellos ya toman decisiones unilaterales respecto de la apertura o no la apertura y de qué manera? Si hay quien les hable, porque de hecho nosotros llevamos más de 23 o 24 reuniones con ellos. Lo que ocurre también es que cada estado es soberano y de sus tiempos y de sus formas. Nosotros, de parte del gobierno nacional, encontramos que hay un proceso de alistamiento de las infraestructuras, un proceso de los protocolos de COVID-19, hay un proceso que se está surtiendo, y pues no podemos tampoco obrar en los tiempos que nos exija otro gobierno o un actor internacional o extranjero, como lo es en este caso el protectorado. En ese sentido, pues hubo allí esa manifestación y esa posición de unilateralmente aplicar una apertura, pero Colombia ya tenía desde el 3 de junio migratoriamente abierta la frontera. Lo único que restaba era ponerse de acuerdo en unos horarios y en una modalidad, porque no todas las personas pueden pasar al mismo tiempo, porque en tiempos de COVID-19 este paso de frontera no puede recibir 50.000 personas diarias, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de lado y lado de la frontera. Don Víctor, ¿saben ustedes cuántas personas están transitando diariamente desde la reapertura? El primer día hubo algo más de 7.500, el segundo día, que fue ayer, se estaba llegando a las 10.000, y esperamos un reporte de Migración Colombia con la estadística que nos demuestre cuántas personas están transitando.
Tenemos tendencia, la preocupación. Sí. perdóneme, le pregunto y usted siga con el tema de la preocupación. ¿La tendencia es de entrada o de salida o es un flujo que se da casi que en igualdad de condición tanto de entrada como de salida? Es un flujo que en un 90% es en la misma condición, porque normalmente las personas entran y salen porque son personas pendulares que habitan en la zona, vienen, buscan víveres, buscan algunas visitas familiares o servicios médicos y retornan rápidamente hacia Venezuela. Bueno, y usted me iba a mencionar una preocupación cuando yo me la Sí. atravesé. La preocupación nuestra es que en Venezuela durante la época de pandemia estuvo vigente un sistema de restricción y flexibilidad para restringir la movilidad de las personas, y ese esquema se trataba de una semana sin ninguna movilidad entre ciudades y una semana flexible. Eso ocurrió más de año y medio y va a acabar el 1 de noviembre. Al acabarse las restricciones de movilidad al interior de Venezuela el 1 de noviembre, sospechamos que una gran masa de población venezolana se pueda dirigir hacia la frontera, algunos para emigrar y otros tantos para abastecerse. Igual estas regiones tienen sus capacidades limitadas y sus infraestructuras que no pueden acoger 100.000 personas en un día. En noviembre del 2019, para un Black Friday, tuvimos una llegada masiva en 48 horas de más de 130.000 personas. Una llegada de 130.000 personas a un área metropolitana como Cúcuta implica unos traumatismos que hay que prever, que hay que tener en cuenta, y por eso sabemos que es tan importante cooperar y hablar con las autoridades venezolanas tratando de encontrar una regulación de esas masas y no teniendo una población desbordada entrando a Colombia que pone en riesgo muchas situaciones. Pues esto aclara varios temas y sobre todo el panorama de lo que estamos viviendo en la zona de frontera. Vamos a ver por cuánto tiempo se presenta la posibilidad de apertura de frontera que sin duda, y esto no está en discusión, don Víctor, beneficia evidentemente a los ciudadanos de la zona que necesitan obligatoriamente entrar o salir tanto de Venezuela como de Colombia. Le agradecemos mucho y le estaremos llamando nuevamente para ver cómo avanza esta apertura y por cuánto tiempo se nos da el hecho, porque vuelvo y digo, lo importante es la ciudadanía en estos momentos que lo necesita. Don Víctor Bautista, muchas gracias. Le deseamos un feliz día. Gracias, igualmente para ustedes, muy amables. Pues bien, estábamos, Nicolás, hablando con Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander.